En nuestro espacio habitual de entrevistas con precandidatos a distintos cargos a través de las internas a realizarse el próximo 18 de diciembre, recibimos hoy al precandidato a senador por el Movimiento Honor Colorado de la ANR, Oscar Tuma. Oscar, ¿cómo está? Gracias por el tiempo y bienvenido. No, gracias, Omar, por la invitación. Un gusto estar en tu programa y a las órdenes. Bueno, siempre conversando con los entrevistados empezamos pidiéndoles un análisis de la situación de este proceso electoral que está corriendo y que está andando y está entrando en la última etapa para lo que va a ser la interna del 18 de diciembre. ¿Cómo está viendo Oscar Tuma este proceso? Yo creo que es un proceso natural que vive generalmente el Partido Colorado durante periodos de elecciones y eso genera mucho dinamismo dentro del partido. Por eso es que el Partido Colorado sigue vigente y sigue vigente por esa práctica que se da dentro de las internas donde se movilizan las bases, los candidatos tienen que ir a conquistar los votos, que ha perdido sobre todo el Partido Liberal, por eso es que ha descendido electoralmente hablando, sobre todo en la capital. Y ni qué decir los otros partidos políticos que prácticamente la decisión de los toman entre cuatro paredes. Entonces, dentro del proceso yo veo como una práctica normal y los posibles agravios que se dan o no, eso también estamos nosotros acostumbrados y el 18 va a acabar esa situación y todos vamos a hacer lista 1. Ahora, desde la Cámara de Senadores, una vez superadas las internas y de llegar finalmente en las elecciones generales a ocupar esa banca, ¿qué va a aportar Oscar Tuma con la experiencia que ella tuvo en la Cámara Baja? Trabajar como lo hice en la Cámara de Diputados. Yo suelo decirle en las reuniones o a los compañeros tuyos que me suelen preguntar qué es lo que pienso hacer o qué es lo que quiero o lo que voy a prometer. Y yo le digo, no, yo no voy a prometer nada. Yo me voy a comprometer. ¿Qué es? Me voy a comprometer a trabajar como lo hice cuando fui diputado durante 10 años. Que durante 10 años fui el legislador con mayor producción legislativa. Y ese trabajo legislativo se debió a que también durante 10 años fui el legislador que más gente recibió. Y yo aprendí de que si el legislador quiere tener gestión, tiene que trabajar con la gente. Porque una persona que acude a un legislador, acude con un problema, pero también acude con una solución. Y eso a mí me pasó, donde de repente una persona puede cambiar el destino de miles de personas. Y te cuento un caso. Un día conversando con una persona no vidente, Diego Samaniego se llama, sí. Llegaba tipo mediodía y me dice, diputado, me dijo, diputado, me voy a levantar porque vine a comer una empanada de jamón y queso acá, un bar conocido del centro, y le digo, a la pucha, digo, qué hambre me diste, le. Y me dice, no estás entendiendo, me dice, no te estoy entendiendo, Diego, le. Yo tengo que, mira, doctor diputado, me dice, yo tengo que, cuando voy a un lugar, yo tengo que saber lo que voy a pedir, porque yo no puedo, no tengo los recursos para llevar un acompañante y tampoco puedo pedirle a la moza que me lea la carta. Entonces yo ya sé lo que voy a pedir a diferencia de ustedes que van a elegir lo que van a comer. Y eso me dejó así como un, wow, mira lo que me estás diciendo. Y le digo, ¿y qué podemos hacer? Y él me dice, en Chile se acaba de aprobar un proyecto de ley que se convirtió en ley donde se le obliga a los bares y restaurantes a tener un menú con escritura braille. Bajamos, investigamos, presentamos como proyecto de ley y se convirtió en ley. O sea, una persona de una conversación cambió el destino de cientos de personas que están con esa situación. ¿Se aplica o no se aplica? Bueno, están los mecanismos de control para ver si realmente esa ley está vigente. Y lo mismo me ocurrió con una persona de silla de ruedas, allá por el año 2011 fue, que ni siquiera podía ingresar a mi oficina en el Congreso. Entonces yo salgo al pasillo y me dice, diputado, necesito ayuda. Yo soy una persona técnica en informática que me accidenté de moto yendo a mi trabajo. Y hoy estoy desempleado a pesar de que yo no quiero que me regalen nada, sino yo quiero seguir aportando con mi capacidad. Y me dice, y le digo yo, y bueno, ¿y qué podemos hacer? Y él me dice, hay proyectos, hay leyes en otros países donde se genera lugares preferenciales para los usuarios de silla de ruedas. Entonces comenzamos a investigar y efectivamente era así. Esa conversación, a través de esa conversación pude bajar ese proyecto de ley, presentamos y gracias a esa persona que fue, hoy
Los cines tienen lugares preferenciales para los usuarios de silla de ruedas, los espectáculos deportivos, los conciertos, los colectivos. O sea, una persona con su problema fue a plantearme una solución. Entonces, lo que yo aprendí es de que el legislador tiene que escuchar al ciudadano, porque nadie sabe todo. Entonces, si el legislador no escucha, va a vivir en un termo. Y lo que yo aprendí es eso, Omar, a escuchar a la gente y con la gente trabajar. Y gracias a eso tuve gestión y gracias a escuchar a la gente, 80% de los proyectos que he presentado fueron producto de esa charla. Y ese es mi compromiso. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir trabajando con la gente a puertas abiertas. ¿Para qué? Para generar proyectos de leyes que sean beneficiosos para todo el país. Ahora, más allá de eso que menciona, también seguramente hay iniciativas personales para tener en cuenta algunos sectores específicos. Por ejemplo, aquí hemos escuchado a otros candidatos hablar de las MIPYMES, de la necesidad de que puedan acceder a créditos blandos, plantear desde ahí proyectos. Otros plantean también el tema laboral para muchas personas que necesitan, personas jóvenes que necesitan acceder a un empleo. ¿Cuáles podrían ser esas prioridades para usted? Hay un proyecto que he presentado en diputados, acabó mi periodo legislativo y quedó ahí. Yo luché y tengo un galardón por joven sobresaliente. Creo que el primer político que ganó un galardón de joven sobresaliente por la lucha en favor del medio ambiente. Y yo he dejado un proyecto donde se establecía que los delitos ambientales son imprescriptibles. Lastimosamente no me dio el tiempo de dar una continuidad a ese proyecto, pero yo creo que esa es realmente la verdadera lucha para el cuidado del medio ambiente, porque cuando uno descubre el daño ambiental, pasó 10 o 15 años, ya todo prescribió acá, entonces las personas están por ahí, pero causaron terrible daño ambiental. Entonces, quiero continuar con ese proyecto. Y yo decía, qué lindo sería si esto se transforma a nivel Mercosur, porque de nada sirve que nosotros tengamos proyectos como ese, y sin embargo ni Brasil ni Argentina no tienen. Entonces, ese es un proyecto que me gustaría seguir discutiendo cuando sea senador y tratar de luchar y seguir luchando por la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo provengo de una familia de abogados. Entonces yo quiero un Poder Judicial independiente. Entonces creo que para conseguir un Poder Judicial independiente tendríamos que hablar de la inamovilidad de los magistrados. Es fundamental. Tendríamos que hablar de un sistema dentro del Consejo de la Magistratura único, donde, por ejemplo, a los magistrados se le tome un examen de acuerdo a sus fallos y a sus sentencias. Vos sos magistrado, ya accediste, estuviste 5 años, hoy tenés que ir a rendir el mismo examen que una persona que quiera entrar en la magistratura. Y yo digo, pero si ya estuvo 5 años, vamos a tomarle los exámenes en relación a su sentencia, porque su sentencia van a hablar por el trabajo que él hizo. Y si sus sentencias se anularon o no se anularon en la Cámara de Apelación, si sus sentencias están de acorde a lo que establece la Constitución, y eso ¿quién nos va a decir? La Cámara Revisora. Entonces, Oscar Tuma fue un buen magistrado, no es necesario que venga a rendir. Su sentencia, de las 1000 sentencias que dictaminó, 600 fueron confirmadas en Cámara de Apelación. Ese es mi puntaje. Entonces yo creo que de ese lado vamos realmente a conseguir una independencia del Poder Judicial y no como hoy, que hay fiscales. Por ejemplo, el fallecido fiscal Pecci, que fue a rendir un examen y tuvo una mala nota, ¿verdad? Sí. Pero sabemos de su calidad de fiscal. Entonces, cuando uno entra al ámbito jurisdiccional, es ahí donde se le prueba su honorabilidad, su fortaleza, el combatir las presiones, el dictaminar sentencias conforme a derecho. Entonces, el examen tiene que ser en base a esa situación. Entonces me gustaría, y voy a trabajar en ese sentido, en la inamovilidad de los magistrados, en cambiar ese reglamento que hoy está en el Consejo de la Magistratura, que cada 5 años se viene removiendo. Y también generar, como se suele decir, ese dinamismo de trabajar con la gente. Hoy todos nosotros los políticos en época electoral estamos con nuestras redes sociales, eso. Llegamos y son muy pocos los que realmente utilizan esa herramienta para estar en contacto con la gente. Así que me gustaría generar eso y también tener yo hablaba y decía, por mi experiencia, que tenemos que encaminar lo que es, por ejemplo, la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de la Mujer.
donde se discuten cuestiones ideológicas y sin embargo no se discuten las necesidades reales. A mí me gustaría unificar esas dos instituciones y crear, por ejemplo, el Ministerio de la Familia, pero que se aboquen a situaciones reales. Nosotros tenemos, y lo hacemos, por no de ahora, sino desde que mi padre vivía, asesoramiento y asistencia gratuita a gente de escasos recursos. Y es impresionante la cantidad de mujeres que acuden por problemas de abuso, por problemas laborales, por problemas de asistencia alimenticia, y no encuentran respuesta. Y ahí donde esta Secretaría tiene que decir, marcar presencia para brindar una asistencia. Pero sin embargo estamos discutiendo si yo cómo te voy a llamar, cómo no te voy a llamar, cuestiones ideológicas que nos suman. Entonces también tratar en unificar esas dos instituciones que para mí tienen trabajos, tendrían que tener trabajo coordinado. La Secretaría de la Mujer está muy ligada a la Secretaría o sea, el Ministerio de la Mujer muy ligada a la Secretaría de la Niñez, y hoy trabajan de forma descoordinada totalmente, y tendríamos que hablar en un solo ministerio que podría llamarse Ministerio de la Familia. O sea, son algunas cuestiones que tengo en mente. Usted plantea puertas abiertas para la ciudadanía, es decir, seguir escuchando a los ciudadanos. ¿Eso también se podría plantear de llegar a ocupar la banca con sus colegas? Porque muchas veces las mayorías son circunstanciales, no hay consenso entre los mismos senadores. Me refiero a senadores de otros partidos, ¿verdad? No solo del suyo. Evidentemente, tal vez el suyo acompañe sus proyectos y sus ideas, pero en relación a los otros colegas. No es fácil. A mí me costaba muchísimo hacerle entender a muchos colegas que 2 más 2 es 4. Porque también hay gente que ocupa una banca que no tiene la idoneidad necesaria. Por eso yo digo que con este desbloqueo de lista, del cual yo formé parte, de una lucha del 2009 en adelante, no solamente con gente del Partido Colorado, sino también del Partido Liberal de Patria Querida, Olga Ferreira, Sebastián Hacha, con mucha gente nosotros trabajamos para que esto sea una realidad. Sí. Entonces hoy el elector tiene en sus manos dejar de lado al corrupto, dejar de lado a la persona que no es idónea y elegir a los mejores. Y yo suelo decir, si vos simpatizás con el Partido Liberal, elegir a los mejores, porque si llega una persona capaz, va a trabajar en proyectos de ley que me van a beneficiar a mí, porque un proyecto cuando se convierte en ley pues no tiene colores, claro. Rige para todos. Entonces, sí, si comenzamos nosotros a elegir a gente idónea y a gente honesta, no importa de qué partido, de qué movimiento político sea, vamos a mejorar la clase política. La corrupción hay en todos lados. Hasta dentro de nuestra familia muchas veces tenemos corrupción, en la iglesia, en el deporte, en los gremios. ¿Cómo no va a existir en la política? Yo te iba a mentir, Omar, si te digo dentro de Norte Colorado no hay gente corrupta. Claro que hay, pero es el ciudadano el que tiene que saber elegir al honesto y diferenciar al corrupto, al idóneo, al no capacitado, porque eso es un hábito. El corrupto tiene el hábito de ser corrupto, va a seguir siendo corrupto. La persona que está acostumbrada a trabajar va a seguir trabajando desde el lugar que esté. Entonces, es fundamental para que se dé esa situación ideal que vos decís, que tengamos y elijamos a gente que tengan esa vocación de llegar y trabajar con el ciudadano. Yo no voy a dar nombres, pero cuando yo pedía los registros, porque eso está todo registrado, de las personas que entraban, yo tenía 500, 450 por mes. Había diputados que tenían 0. 0, ni siquiera iban. Y yo no soy ni lleno de ellos, ¿verdad? Claro. Y muchas veces, y lastimosamente en un cuerpo colegiado, somos más los que realmente hacemos bien nuestro trabajo. Pero de repente 15 o 20 personas de 80 con actos de corrupción o con situaciones que más bien pertenecen a un circo. Se juzga por ellos. Termina acaparando la atención de la ciudadanía y juzgamos a toda una cámara por esas 20 o 15 personas. Y lastimosamente es una realidad que ocurre dentro de un cuerpo colegiado. El espectáculo, el show, lo ridículo, lo absurdo que se presenta es lo que acapara la atención de la ciudadanía. Y no lo que se hace bien, pero tampoco hay que culpar a eso, porque nosotros no necesitamos aplaudirme por lo que hice bien si me elegiste para hacer bien el trabajo. Yo no te, qué bien, qué bueno, llegaste temprano a tu lugar de trabajo. Es tu obligación. O sea, y bueno, entonces yo creo que acá hoy la ciudadanía tiene en sus manos una herramienta que por primera vez se va a dar en unas elecciones nacionales generales como esta, que es el poder elegir y no solamente votar.
Gracias, Tuma, muy amable. No, gracias a vos, Omar. Un gusto estar en tu programa. Y bueno, hoy la ciudadanía tiene, como te dije recién, en las manos poder elegir a los mejores, a los más honestos. En este mundo globalizado nos conocemos todos. Así que si tenemos senadores y diputados corruptos, ya es porque la gente eligió mal.